Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde hablamos de cosas que nos hacen mejorar todos los días. El día de hoy estamos grabando, por fin, después de muchas semanas sin grabar, en el nuevo estudio, ¿verdad? En el nuevo espacio que voy a utilizar para poder grabar mis episodios. Así que si escuchan alguna diferencia o si ven alguna diferencia para las personas que me ven en YouTube, esa es la razón por la cual está ocurriendo de esta manera. Pero bueno, ya aquí estamos grabando para generarles más contenido a ustedes de calidad, muy reflexivo para mejorar todos los días. Muy bien, el día de hoy, quiero que hablemos el día de hoy de varios tópicos. Tengo muchas cosas en las cuales hablar con ustedes realmente. Demasiadas cosas han pasado en este proceso de mudanza. Las mudanzas, señores, son horribles. De verdad. Yo no concibo cómo a la gente le puede gustar mudarse. Yo creo que después de que me mudé, no tengo ganas de salir de donde estoy como en 6 años, honestamente. Demasiado estresante. Las mudanzas son un proceso horrible. Sin embargo, el mudarme me ha ayudado a reflexionar mucho. Muchísimo. De verdad, me ha ayudado a reflexionar mucho y quiero empezar el episodio del día de hoy con el tema en cuestión, que es la perspectiva que tenemos ante los problemas que ocurren, ¿no? Durante este proceso de mudanza se me presentaron muchísimos problemas, problemas con el complex, ¿verdad? Con el complejo de unidades donde vivía antes, tuvo que contactar también con el complejo de unidades del nuevo sitio en que me iba a vivir, porque para los que no lo saben, me mudé, fue de estado. No solamente me mudé de lugar de vivir, sino también me mudé de estado. Entonces, eso fue un tema, es algo muy nuevo para mí porque la última vez que yo me había mudado de estado, nunca tuve la necesidad de hacer nada. La mayoría de las cosas las hizo la compañía con la que yo estaba con la que estoy trabajando. Pero esta vez me tocó a mí hacer la logística por cuestiones de, bueno, por cuestiones de preferencia y facilidad. Tuve que hacer yo la logística y entonces tuve que contactar con la persona, tuve que hablar por correos, tuve que hacer aplicaciones online. A todas estas lo hacía todo a ciegas porque yo no sabía cómo era el sitio el que iba a vivir. Solamente podía ver fotos y como no sé si ustedes sabrán, pues las fotos siempre son bellas y hermosas y preciosas, pero son eso, son fotos, o sea, son cosas que ellos ponen así para que sea atractivo a la gente. En fin, el punto es que, bueno, todo muy a ciegas, todo muy nuevo, todo mucha inexperiencia, mucho aprendizaje sin lugar a dudas, pero una de las cosas que me ocurrió muchísimo es, bueno, a raíz de todo este tema de la mudanza fue el nivel de estrés que empecé a desarrollar. Empecé a tener mucha ansiedad, empecé a tener mucho estrés porque veía problemas y no sé si ustedes saben, pues la mente es maestra en hacerte dar a entender cuáles son los problemas que tienes y algo que vi en un video de un psiquiatra es que a diferencia de los bonitos recuerdos o de los buenos pensamientos o de la planificación positiva, el cerebro es muy bueno en hacer planificación negativa y aparte de eso, el cuerpo vive la experiencia negativa aunque no la estés viviendo, pero no pasa lo mismo con la positiva. En pocas palabras, si tu mente empieza a pensar que van a pasar cosas buenas, no recibes los beneficios de que ocurra algo bueno, no recibes la dopamina, la serotonina, ese tipo de cosas. En cambio, cuando es algo malo, si liberas la adrenalina, si liberas el cortisol, si liberas las cosas como si estuvieses viviendo la situación negativa. Entonces, en pocas palabras, si tú piensas que va a pasar algo malo, lo estás viviendo. Tu cuerpo lo reacciona como si lo estuvieses viviendo en ese momento, pero eso no pasa con las cosas positivas. Entonces, bueno, el tema de la mudanza, el estrés, la ansiedad, los problemas, todo esto, imagínate, fue una cantidad de cosas que inevitablemente mi cerebro empezó a colapsar. Y honestamente, pasaron un par de cosas que fueron bastantes puntos de quiebre para mí. No lo voy a negar, soy un ser humano y por mucha meditación que tú hagas, por muchos diarios que tú tengas, por mucho que tú leas de estos temas, por mucho estoicismo que tú intentes practicar, uno como ser humano tiene su límite. Sin embargo, creo que lo importante que tenemos que entender nosotros como personas que queremos mejorar
es que ese límite no es el límite, es nuestro límite en ese momento. Y que eventualmente, pues, si sigues aplicando tus conocimientos, si sigues haciendo ejercicios de internalización y si sigues aplicando la filosofía del estoicismo, eventualmente, pues, ya esos problemas se van a ver más pequeños. ¿A qué me refiero? En el proceso de la mudanza viví un problema referente a al contenedor que alquilé, ¿verdad? Para poder transportar mis cosas porque yo no tengo cómo transportar las cosas pesadas, no tengo cómo transportar mesas, cama, cosas por el estilo. Entonces, obviamente, tuve que contratar un contenedor para que me lo llevaran. Y entre los problemas que tuve con el alquiler del contenedor es que el complejo de residencias donde estaba viviendo me mandaron una carta sin pena ni gloria y sin previo aviso que tenía que deshacerme de ese contenedor lo más pronto posible y ese contenedor estaba completamente vacío. No voy a entrar en mucho detalle porque no quiero revivir el problema y aparte que pues ya pasó, fue hace más de 3 semanas que ocurrió ese problema, pero fue una situación muy incómoda porque yo tenía una planificación, yo soy una persona muy planificada, yo tenía una planificación de cómo hacer las cosas. Adicional a eso, me habían colocado unos sábados para trabajar, es decir, mis fines de semana estaban bastante cortos, entonces mi tiempo no era muy flexible y de verdad me iba a costar o nos costó mucho poder reajustar nuestra logística para poder adaptarnos a esta nueva planificación de desastre del contenedor lo más pronto posible. Dicho esto, aparte, la persona que me envió el correo con esta información me la envió muy tarde. Me la envió prácticamente esa persona yéndose a su casa. O sea, las oficinas cerraban a las 5:30 y el correo me lo envió a las 5. Y yo a esa hora estaba trabajando, no podía, o sea, ni siquiera sabía que me había llegado el correo. Yo me di cuenta que llegó el correo por casualidad, porque yo reviso mi correo constantemente porque siempre estoy pendiente de cualquier información que me pueda llegar por correo porque mis cuentas principales, mis cuentas de YouTube, mis cuentas de banco, todo lo tengo asociado a ese correo y pues, no sé, toda esa información me llega por ahí. Entonces estaba pendiente de eso, estaba atento a esa situación, me llegó el correo, lo leí y viví el cóctel perfecto de frustración, ¿no? Te están cambiando los planes de la noche a la mañana. Te reducen el tiempo de acción a lo mínimo. O sea, literalmente creo que me dieron 2 días para sacar todo, o sea, para sacar el contenedor del sitio. Y eso incluía tener que en esos 2 días, pues, meter todo a los golpes. Aparte de eso, o sea, era mover el contenedor, tal. Me lo enviaron a una hora donde yo no podía refutar, donde yo no podía recibir algún tipo de respuesta o feedback o algo por el estilo, ¿no? Literalmente le respondí que no podía hacerlo y la persona no le, o sea, no es que no le importó, es que literalmente la persona no me pudo contestar porque no estaba en la oficina. Entonces, fue un cóctel de muchas cosas, ¿no? Frustración, fue un cóctel de ansiedad, fue un cóctel, perdón, de miedos y aparte de eso no poder solucionar el problema inmediato. Entonces, todo eso se acumuló y eventualmente, pues, me quebré en frustración. Y obviamente, como les dije, la mente es maravillosa en crear estos planes, estos escenarios catastróficos. Y una de las cosas que yo pensé fue, nada, el contenedor se lo van a llevar con las cosas que tiene adentro, las pocas cosas que tiene adentro, se lo van a llevar, lo van a sacar y lo van a, no sé, se lo van a remolcar para otro lado. Y ya yo pensaba en los problemas legales, ya yo pensaba en el papeleo, en las multas, en todas las cosas que iba a tener el problema, ¿no? Y de verdad, eso fue escalando. Y por mucho que intentaba no profundizar en ese tema, no hablar de ese tema, me costaba mucho, se me notaba en la cara. Incluso varios compañeros de trabajo me preguntaron, me hicieron el acercamiento y y se dieron cuenta de la situación o que algo me estaba pasando. Yo no quería ser muy explícito, yo soy bastante reservado con mis cosas e intento no dar muchos detalles porque no me gusta. Entonces, pero inevitablemente estas personas se dieron cuenta, algunas me preguntaron si todo estaba bien, les comenté que estaba pasando por unas situaciones delicadas, unas situaciones poco conflictivas, pero en línea general, pues, sin mucho detalle. Sin embargo, a una persona, a un compañero de trabajo, un muy buen compañero de trabajo, sí tuve la oportunidad de hablar con él un poco más. Una de las razones es porque él es ciudadano de este país, de donde estoy viviendo,
Y él tiene mucha más experiencia que yo. Él tiene mucho más conocimiento que yo. Y sí, sí, pues nació aquí, se conoce las leyes de acá mejor que yo. Entonces tuve la oportunidad de hablar y comentar la situación, ¿no? Y él, obviamente, hablando conmigo, me dijo, mira, Enrique, lo primero que va a pasar es que no te van a mover el contenedor. Eso es más problemas para ellos que para ti. Porque eso obviamente acarrea unos problemas legales porque el contenedor es privado. Por mucho que tú lo estés alquilando y que estés violando una normativa, entre comillas, que no lo era, no era una violación de la normativa, pero más allá de eso, ellos no pueden tocar ese contenedor porque ese contenedor no es de ellos. Si ellos lo mueven, lo máximo que pueden hacer es moverlo aún dentro del mismo precinto, pero a otra área. Pero no se lo pueden llevar porque eso acarrea problemas legales, porque eso es prácticamente un robo o un acaparamiento de una infraestructura que no es de ellos. Y eso es un problema legal de ellos con la otra compañía. Y eso es, créeme que es mucho problema. Entonces, claro, aparte de que eso me calmó un poco, porque realmente una de las cosas que más miedo me daba era el que se llevara el contenedor, honestamente. Hablando con él, pues él obviamente intentó ofrecerme apoyo, intentó ofrecerme soluciones, soluciones que no me parecían las viables. Realmente tenía que esperar a que la persona me respondiera, a ver a qué punto medio podíamos llegar, ¿no? Pero en una de esas, después de mucho hablar de ese tema y decidir cambiar de tema, nos pusimos a hablar de otra cosa y nos pusimos a hablar del tiempo. Y él es una persona que le gusta mucho el tema del espacio, agujeros negros y cosas por el estilo. Y nos pusimos a hablar del concepto del Big Bang, de la creación del universo y todo lo demás. Y me dijo que viera el video que era que vino antes del Big Bang o cómo fue el concepto del Big Bang, cómo se explica el Big Bang y todo lo demás. Y me pareció interesante verlo. Pero más allá de eso, lo que a mí me ayudó el ver ese video fue el, la perspectiva del tiempo. Y esto es algo que yo siempre he tenido un debate interno. Porque los nihilistas, ¿verdad? Tienen esta herramienta que siempre han utilizado de, mira, tranquilo, de aquí a 80 años tus problemas no van a importar. De aquí a 100 años tus problemas no van a importar. De aquí a 500 años tus problemas no van a importar. Y para la edad de la Tierra y para la edad que se calcula que va a seguir viviendo la Tierra en relación a cuando el Sol deje de existir y todo lo demás, 500 años no es nada. Y nadie se va a acordar de ti en 500 años. Entonces esa herramienta, esa estrategia de nada importa porque nuestro periodo de vida en este planeta es infinísimamente pequeño en comparación con lo demás, ¿no? Siempre me pareció una herramienta muy, no sé, como que muy vacía, como muy fácil. Sin embargo, en ese momento fue útil. En ese momento me permitió cambiar la perspectiva, no en el sentido de no darle valor al problema que yo estaba teniendo, sino de darle el valor apropiado al problema que yo estaba teniendo. Porque yo estaba viendo el problema como algo muy grande, obviamente. Yo lo estaba viendo como algo infinitamente grande. Pero les aseguro algo. Si el Enrique de ahora, el que está aquí sentado, pudiera hablar con el Enrique de aquel momento, le diría, mira, chamo, ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena porque todo va a salir bien. Ya sabes que todo va a estar tranquilo. Todo va a solucionarse. Y vas a estar bien y vas a ver cómo las cosas se van a solucionar. Y no tienes que estresarte. O sea, el nivel de estrés, de colapso mental, de ansiedad, de miedo que tuve legítimamente en ese momento fue tan grande que de verdad exploté. Como ser humano exploté. Me puse a llorar, me dio rabia, me dio frustración, me sentí muy mal. Y de verdad se los digo, no valió la pena. Pero fue bueno que me pasara. O sea, no quiero sonar cruel, pero fue bueno que me pasara porque
eso me permitió aprender lo que es el verdadero concepto de la perspectiva del tiempo y el cómo puedes ver un problema y decir, ya va, espérate un momento. De verdad, esto es algo de lo cual me tengo que preocupar tanto como me estoy preocupando. No es que no te tienes que preocupar por las cosas que te están pasando. No es como que tienes que desprenderte de la importancia de los problemas, ¿verdad? Ups, acabo de... Estoy acostumbrándome al estudio, así que si ven que alguna patada o algo por el estilo, es por eso. Entonces, no es que no le des la importancia a los problemas, no es que no le des la importancia a las cosas, es que le des la importancia que amerita. O sea, es difícil calcular, ¿verdad? Medir el problema y el nivel de intensidad con el cual tienes que vivir el problema, porque obviamente como seres humanos somos, primero no conocemos todo, no lo sabemos todo, sobre todo si es un problema nuevo, si es una experiencia nueva, el desconocimiento te hace ver la cosa, o sea, el problema como algo enorme cuando realmente no lo es, cuando realmente es algo muy fácil de solucionar. Entonces, son cosas, son pequeñas cosas que, créanse o no, cuando empiezas a entender cómo funciona el sistema, cuando empiezas a tener más conocimiento y más experiencia, te das cuenta que de verdad no son tan grandes. Y es ponerle el verdadero tamaño al problema, lo que realmente importa. El secreto está en darle al problema el tamaño que amerita. Claro, como les dije, esa es una estrategia que utilizan mucho los nihilistas. El nihilismo es maestro en decirte, mira, nada importa, porque al final de aquí a 100 años, 200 años, tus problemas no van a ser nada ni de nadie. Así mismo. Y, ajá, por mucho que yo entiendo que eso es verdad, yo no voy a estar de aquí a 200 años. O sea, yo tengo que resolver el problema ahora porque las consecuencias del problema las voy a lidiar yo, las voy a vivir yo. Que de aquí a 200 años no van a importar tanto, es probable, pero no significa que no tenga que solucionarlas ahora. La forma que yo considero apropiada de utilizar esa estrategia nihilista de, bueno, que al final todas las cosas importan por igual, así que haz lo que te gusta, haz lo que te quiere y que no te importe lo que piensan los demás, que no te importe que los demás te juzguen por lo que estás haciendo, y ese es otro tema muy bueno, muy filosóficamente apropiado, muy útil para las personas, sobre todo cuando estás empezando un proyecto, cuando estás empezando una empresa, cuando estás empezando algo nuevo, pues ahí sí se los aplaudo, pero decir, mira, mis problemas no importan, ¿verdad? Es un poco más complicado, un poco más complejo, porque como te digo, o sea, sí es verdad, de aquí a 200 años mis problemas no importan, pero Enrique en 200 años no está vivo. Entonces, realmente tengo que preocuparme por el Enrique que está ahora. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo tengo que lidiar con la situación ahora. Tengo que resolver el problema ahora. No tengo que resolverlo en este instante, pero tengo que resolver el problema. ¿Me explico? O sea, el problema no puede dejar de solucionarse. Tiene que solucionarse el problema. Pero también, como les dije, esta experiencia me permitió entender la importancia de verle la perspectiva a los problemas, de ver la perspectiva a las situaciones que estamos viviendo. Y este es el verdadero secreto, el verdadero mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Yo no les voy a decir a ustedes, y sería mentira, sería un engaño de mi parte, decirles, no, mira, no se preocupen. No, mira, no tienen que estresarse. No, mira, no se estresen por los problemas. Los problemas, no. O sea, qué ilógico es decirle a alguien no te estreses. Además de que es completamente ineficiente. Esa es la típica de cuando ves a una persona que está deprimida y le digas, no, no estás triste. O sea, ¿qué pretendes? Como dice mi novia, que la lagrimita se me va a meter en la cara otra vez, que se va a sumar otra vez. No, no funciona así. O sea, decirle a alguien que esté estresado, no te estreses, no es muy útil. Incluso tengo un episodio en el podcast donde hablo justamente de eso, de frases que tienen buenas intenciones, pero que no son buenas. Y la que mencioné principalmente fue esa. Pero más allá de eso, realmente el mensaje que yo les quiero decir ahora es, hay que aprender poco a poco. Y creo que con el tiempo eso, eso va a pasar. Hay que aprender poco a poco a entender la dinámica
y el verdadero tamaño del problema. Y eso tiene mucho que ver con la meditación, no lo voy a negar. Tiene mucho que ver con el estoicismo o el cómo aplicas la filosofía estoica a tu vida. Porque sin lugar a dudas, estas dos herramientas me ayudaron mucho. También el apoyo de mi novia, también el apoyo de mis amigos, también el poder hablar con mi terapeuta. Todas estas cosas me ayudaron muchísimo a poder manejar esta situación. Pero lo que me ha ayudado recientemente en todos estos cambios, ese fue el más impactante, por así decirlo. Ese fue el golpe más fuerte. Pero lo que me ha ayudado a luego, cuando vienen nuevos problemas, a lidiar con ellos otra vez, uno, pues siempre la meditación, la internalización de la meditación ha sido algo increíble, súper útil. Pero lo otro también es recordar qué problemas son cosas que puedo controlar y qué problemas son no. Ahorita me están pasando situaciones en el nuevo trabajo que tengo, que se las contaré en un próximo episodio porque tengo, como les dije, muchas cosas que contar legítimamente. Y de verdad son cosas que no puedo controlar. Yo no puedo controlar si le caigo bien a una persona o no. Yo no puedo controlar si una persona está molesta porque, qué sé yo, votaron a un compañero o personas que yo ni conocía. O sea, son situaciones con personas que yo no conozco, con situaciones con personas que yo ni conocía. Y yo no puedo controlar que esa persona esté molesta o no por eso. Entonces, sí, yo no, como no tengo control, no soy responsable, yo no puedo manejar las emociones de esa persona. ¿Qué más puedo hacer más allá de, pues, ser empático? Pues, intentar ser buena persona, pues, darle a entender que yo no fui partícipe de esa situación o ni siquiera dárselo a entender. Yo no tengo que dárselo a entender, sino simplemente ser una buena persona, ser un ser humano en este mundo maravilloso que funciona, ¿verdad? Que está constantemente en movimiento, constantemente en cambio y hacer lo mejor que puedo. Y ya, no puedo hacer más nada, ¿no? Eso es lo que yo intento. Y esta filosofía o este concepto muy estoico, porque la gente piensa que el estoicismo y aplica el concepto estoico de que a mí no me importa nada y es que nada importa y bla, 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 y nada está bajo mi control, así que soy un ser que no tiene emociones. No, los estoicos tenemos emociones, los estoicos o las personas que practicamos el estoicismo. Claro que tenemos emociones, somos seres humanos, obviamente, incluso la felicidad que podemos sentir porque algo que hicimos está bien o la felicidad que podemos sentir por el acto bueno o al ser algo bueno en la humanidad. Eso es una emoción. Tú no me vas a decir que los estoicos no tienen emociones. Eso es ilógico. Y así como tienen emociones que podríamos llamar positivas, también tenemos emociones que podríamos llamar negativas. El tema con el estoicismo es entender qué viene o de dónde viene esta emoción, cuál es la raíz de esta emoción. ¿Es algo que está fuera de mi control? ¿Es algo que está en mi mente solamente o es algo legítimo? ¿O es algo real? ¿Y qué tanto controlo? ¿Qué tanto dejo yo que esta emoción me manipule? Como decía Marco Aurelio decía en una de sus frases más famosas referente a la ansiedad, el día de hoy ¿cómo fue que decía? El día de hoy superé la ansiedad, o más bien la descarté, porque estaba en mí, en mis propios pensamientos. Estoy parafraseándola, no es exactamente lo que él dice en su libro Meditaciones, pero es más o menos lo que dice. O sea, el concepto de lo que dice Marco Aurelio con el tema de la ansiedad es que realmente la ansiedad es algo que está dentro de ti y tú eres el que decide controlarlo. Tú eres el que decide ver cómo te dejas llevar por esa emoción. Si dejas que te carcoma el resto de tu día o si simplemente dejas que, como buena emoción que es, vivirla y dejarla pasar y dejarla ir y no reaccionar ante ella. Que no es suprimirla, no es que no te permitas estar molesto, es no reaccionar ante esa molestia. Es sentir la molestia, pero tener el piloto, ¿verdad? Siempre bajo control, siempre tener a la persona que está piloteando este robot de carne y hueso, ¿verdad? Y el piloto siendo tú,
tu ser, en este caso, en mi caso, Enrique, ¿no? Tener el piloto siempre en control, para no dejarte llevar por la rabia, para no dejarte llevar por las emociones. Y ojo, siempre recordar que somos seres humanos, siempre recordar que tenemos la posibilidad de cometer errores, siempre tenemos la posibilidad de que en algún momento salgamos de control. No somos infalibles, no somos perfectos, eso es parte también del entender el estoicismo, es entender que no hay persona perfecta, no siempre todo va a salir perfectamente bien. Así que somos seres humanos, nos podemos quebrar, pero al final, como les dije al principio del episodio y se los vuelvo a repetir, lo que uno aprende de estas experiencias, no solamente de, como les dije, de la que viví con lo del contenedor y el estrés y todo lo demás, sino en línea general, en tu día a día. Las experiencias que uno aprende te enseñan que el límite que tú tienes no es el verdadero límite, es solamente el límite que tú tienes en ese momento. Y eventualmente, si sigues viviendo, si sigues aplicando estos conocimientos, si sigues haciendo ejercicio de internalización, si sigues hablando con un terapeuta, si puedes, nunca está de más, eso siempre es útil, buscando ayuda externa, cosas por el estilo, te vas a dar cuenta que ese límite va a ir subiendo y te vas a hacer más resiliente y más fuerte y más resistente a más cosas y te vas a dar cuenta que tu límite es mucho mayor de lo que pensabas que era y eventualmente, tal vez, en algún momento de tu vida, te vuelves a encontrar algo que llegues a tu límite y luego seguirás creciendo. Eventualmente seguirás así. Y por eso es que yo no considero que haya un estoico perfecto, ¿verdad? Yo no considero que haya una persona que diga, que yo diga, este es el mayor estoico del mundo, porque creo que todo ser humano tiene su límite. Lo importante es, como yo aplico el estoicismo es entender que el estoicismo es la filosofía que yo quiero aplicar o estos conceptos que les estoy diciendo, ¿no? Son las cosas que yo quiero aplicar por el resto de mi vida y cuando vuelva a llegar a mi límite, seguir creciendo. Es la herramienta. El aplicar el estoicismo es la herramienta que yo quiero aplicar en mi vida para seguir mejorándola y seguir creciendo todos los días. Y es mi consejo o es el mensaje final que les quiero dejar a todos ustedes en el episodio del día de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les guste mucho y que les ayude muchísimo este concepto filosófico, esta experiencia que yo viví referente a los problemas que tuve y cómo los manejé, ¿ok? Espero que les ayude muchísimo, espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. Suscríbanse a mi canal. Si no están suscritos, denle un like al video si les gustó. Compártanme en la caja de comentarios cualquier experiencia, cualquier opinión que tengan referente a lo que hayamos hablado el día de hoy o sus experiencias o cosas que tengan relacionadas, ya sea con temas de mudanza o ya sea con temas de estoicismo o ya sea con temas de percepción del tiempo, porque quien quita también eso tiene mucho que ver, ¿no? Así que compartan conmigo en la caja de comentarios todas las cosas que quieran decirme. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que tengan un excelente entrenamiento físico y mental. Quiéranse mucho, ténganse paciencia, son seres humanos y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.